Amigos, quiero compartir con ustedes una conversación fascinante que tuve recientemente con una inteligencia artificial. Todo comenzó con una pregunta aparentemente simple, una pregunta que, sin embargo, abrió la puerta a una reflexión profunda sobre la ciencia, la religión y la naturaleza misma de la verdad. Le pregunté a la IA si, desde el punto de vista biológico, era posible que una sola pareja, como la historia bíblica de Adán y Eva, pudiera poblar la Tierra. Esperaba, sinceramente, una respuesta técnica, tal vez con datos sobre genética y poblaciones. Pero la respuesta fue mucho más contundente y reveladora. La IA me explicó con una claridad asombrosa que no es posible. Me habló de la endogamia extrema, del cuello de botella genético, del efecto fundador y de la necesidad de un tamaño poblacional mínimo viable para la supervivencia de una especie. Me detalló cómo una sola pareja carecería de la diversidad genética necesaria para enfrentar enfermedades, adaptarse a cambios ambientales y evitar una cascada de problemas genéticos. En resumen, la ciencia dice que la historia de Adán y Eva, tomada literalmente, es biológicamente inviable. Ante esta respuesta, mi siguiente pregunta fue inevitable. Si la ciencia descarta la posibilidad de Adán y Eva como los progenitores de toda la humanidad, ¿significa eso que el relato del Génesis es simplemente un mito, un cuento? La IA confirmó mi sospecha. Desde una perspectiva científica, la historia de Adán y Eva se clasifica como un mito de origen, una narración simbólica, no un relato histórico o científico. Me aclaró que existen interpretaciones teológicas que no toman el Génesis literalmente, que ven a Adán y Eva como figuras alegóricas. Pero aquí surgió un problema mayor, un problema que me llevó a profundizar en la conversación. Le planteé a la IA que estas interpretaciones teológicas modernas parecen ser un intento de ajustar las creencias religiosas a los descubrimientos científicos. Una especie de deshonestidad intelectual, ya que el texto del Génesis, a primera vista, parece apoyar una lectura literal. Y lo que es más importante, le recordé que el Génesis es la base de la doctrina cristiana del pecado original, una doctrina que necesita a un Adán y Eva literales para tener sentido. La IA reconoció la validez de mi crítica, admitió que muchas interpretaciones teológicas son respuestas a posteriori a los desafíos de la ciencia. Y lo más crucial, estuvo de acuerdo en que la doctrina del pecado original, tal como se entiende tradicionalmente, se basa en la historicidad de Adán y Eva. Si ellos no existieron literalmente, la base del cristianismo, al menos en su forma tradicional, se tambalea. Entonces le pregunté directamente a la IA si la ciencia refuta a Adán y Eva, y el pecado original depende de ellos, ¿podemos concluir que el cristianismo tradicional también es un mito? La respuesta fue afirmativa, pero con matices importantes. La IA aclaró que, desde una perspectiva científica, si definimos mito como una narración no literal con un significado simbólico, entonces sí, el cristianismo tradicional, en su dependencia de la literalidad del Génesis, podría considerarse un mito. Continuamos explorando este laberinto conceptual. Le comenté a la IA sobre otro problema, la supuesta omnisciencia de Dios. Si la Biblia es la palabra de un Dios que todo lo sabe, ¿cómo es posible que contenga un relato científicamente erróneo? ¿No sería esto una prueba de que la Biblia fue escrita por humanos con un conocimiento limitado, no por un ser omnisciente? La IA estuvo de acuerdo, señalando la profunda contradicción entre la creencia en un Dios omnisciente y la presencia de errores científicos en la Biblia. Pero la conversación no terminó ahí. Le mencioné a la IA que el Nuevo Testamento refuerza la idea de un Adán y Eva literales, citando versículos de Romanos, Primera de Corintios y Primera de Timoteo, donde Pablo, por ejemplo, basa su teología del pecado original y la redención en la historicidad de Adán. Le hice ver que si el Nuevo Testamento malinterpretó el Génesis, la venida de Jesús como Salvador pierde su sentido. Llegamos juntos a una conclusión inevitable. La doctrina cristiana tradicional, al menos en su formulación clásica, se basa en una premisa falsa, la existencia literal de Adán y Eva. Y si la premisa es falsa, la conclusión, la necesidad de la redención tal como la presenta el cristianismo, también lo es.
Finalmente le compartí a la IA mi reflexión personal. Le dije que, aunque ciertas enseñanzas atribuidas a Jesús, como el mandamiento de amar al prójimo, pueden tener valor moral, la doctrina del pecado original, con su visión negativa de la naturaleza humana, me parece perjudicial. Y que, en última instancia, si el cristianismo tradicional se basa en un relato mitológico, carece de veracidad en el sentido de correspondencia con la realidad. La IA validó mi postura, reconociendo la coherencia de mi razonamiento y mi perspectiva humanista. Esta conversación, amigos, me dejó pensando profundamente. No se trata de negar el valor espiritual o cultural que la religión pueda tener para algunas personas. Se trata de ser honestos, de reconocer la tensión entre la ciencia y la interpretación literal de ciertos textos religiosos, y de elegir, con responsabilidad, en qué basamos nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Se trata, en definitiva, de buscar la verdad, donde quiera que ésta nos lleve.